No, no ha sido confuso, pero entiendo que resumir toda esta situación requiere un tiempo considerable. Sí le pediría que, por favor, para las siguientes preguntas, ser un poquito más conciso, ¿no?, para poder dar tiempo para más intervenciones. Bueno, sí, porque a partir de esto salen muchas preguntas a raíz. Damos paso, sí, pero una corta. Sí. Sobre todo a los últimos eventos. Por ejemplo, en esta misma sala se archivó el pedido de adelanto electoral. ¿Pudo haber el Congreso, dado el interés que tenía el Gobierno en tratar este tema, haberlo pasado al Pleno, como pidieron muchos? ¿Pudo haber pospuesto la votación, aunque fuera unas horas, para tratar el tema del Gobierno, dado el interés específico que tenía el Gobierno en ese tema? Entiendo que era una cuestión de procedimiento, según nos lo ha contado usted, pero el procedimiento se pudo haber, dado el interés de la otra parte, que, según ha contado también, venía a enfrentar un tema competencial, de haber dicho, bueno, vamos a escucharlos, vamos a atender lo que dicen con tanto interés. Si fuera ese el único artículo de la Constitución, tal vez. El problema es que la Constitución peruana nombra un congresista 5 años y es un mandato irrevocable. Posteriormente, el último año, que hubiese sido si acortábamos, el último año ya no puede disolver el Congreso y no puede objetar ninguna acción de confianza. O sea, hubiese sido un año en el cual iba a ser inmanejable la economía. Entonces, no nos estábamos dando cuenta de que no solamente es disminuir el plazo. La Constitución es un texto único, que lo ponemos con números, es otra cosa, pero es un texto único. Y no se había visto las implicancias que tenía en el resto del articulado de la Constitución, lo que lo hacía imposible en la forma planteada, de llevarlo a cabo. Bien, gracias. Damos paso a la segunda pregunta a cargo de Manuel Robles, de Prensa Latina. Yo quisiera una precisión sobre la situación del bloque de parlamentarios que desconocen la disolución. ¿Van a declararse en rebeldía permanente, van a apelar a instancias internacionales o van a aceptar como un hecho consumado y usted va a pasar a ser presidente de la Comisión Permanente y también, obviamente, presidente del Congreso? Yo creo que en este momento hay muchas consultas que se están dando. El evento es claramente de la ruptura del orden constitucional. Yo por el momento soy presidente de la Comisión Permanente. Hoy estoy en una reunión con ustedes. Acá yo no solamente tengo la representación política, tengo una responsabilidad administrativa con 3.000 familias. Entonces estamos ordenando los temas. Yo creo que acá hay cuestiones legales trascendentales para el país. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que cambiar, o sea, el vocal que fue elegido tiene que incorporarse. Va a venir una serie de acciones legales. Yo creo que hoy día, de las llamadas que he podido tener internacionalmente, perdóneme que no voy a explayarme, hay muchísimo desconcierto por las razones que se han esgrimido y sobre todo la presentación que hemos tenido en Naciones Unidas, la cual ha sido debidamente corregida o explicada desde nuestras oficinas, demuestran que lo que está sucediendo es totalmente atípico y estamos regresando a la década de los golpes del 70. Damos paso a la siguiente pregunta a cargo de Carlos Noriega, del diario Página 12 de Argentina. Sí, buenas tardes. Quería sobre lo que acaba de decir. Usted ha señalado que ha recibido llamadas internacionales diciendo que hay mucho desconcierto. Quiero saber, ustedes han enviado una serie de cartas, ¿han recibido alguna llamada, han recibido respaldo de algún organismo internacional, de algún gobierno? Y si la presidenta Mercedes Araújo, ustedes designaron como presidenta, ha sido reconocida por alguien, por algún gobierno. Y segunda pregunta, quería hacerle muy breve, si podía responder muy concretamente, si la Constitución o el reglamento del Congreso contemplan la suspensión de un presidente en forma sumaria, en pocos minutos o horas, no sé el tiempo que se tomaron, sin un proceso previo. Okay. Primero, los hechos definitivamente aparentan que hoy día hay un Congreso. Los congresistas accesitarios no pueden entrar a la Comisión Permanente. No
está dejando entrar al personal de los congresistas de la Comisión Permanente. O sea, nosotros tenemos que tomar mérito en el día de hoy que tanto somos nosotros fachada para sustentar o sostener una figura que no existe. O sea, mejor que esto sea abiertamente un golpe de Estado y ya está, asuman. Y el otro tema que usted me dice, ¿por qué no lo hicimos la suspensión? Porque esa es la figura que prevé la Constitución. El hecho de vacar un presidente es un procedimiento que toma aproximadamente una semana. Entonces, la figura de poder responder a la agresión a la Constitución, no al Congreso, a la Constitución, sobre el interpretar una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento de la República, era tomada como excusa por el Ejecutivo para disolver el Congreso. Entonces, si estamos en un juego de imágenes, definitivamente lo que estamos viendo, al haber llegado desde el punto de vista práctico, es que los trabajadores no pueden venir, los colaboradores tampoco pueden venir. Entonces, la Comisión Permanente, ¿solo existen titulares? No, la Comisión Permanente en el Perú son titulares y accesitarios. El Congreso mantiene relaciones con otros congresos del mundo, con instituciones bilaterales, necesita viajar a provincias, por eso es que se ponen accesitarios. Entonces, respecto a la legalidad de haberse suspendido, es la figura que tiene desde un punto de vista ejecutivo la Constitución peruana. Y los hechos están demostrando que si es que seguimos así, estamos hablando de maquillaje. Y al maquillaje definitivamente no nos vamos a prestar. Una pregunta. Entonces, usted lo que señala que en los hechos, reconoce que en los hechos, un hecho consumado, que el Congreso está cerrado, no funciona. Más allá de la resistencia que ustedes están haciendo, en los hechos el Congreso está cerrado, uno. Y le había preguntado si está contemplado en la ley la institución de un presidente en forma sumaria, en pocos minutos, sin un proceso previo, y no me respondió también si es que Mercedes Arauz había recibido el respaldo o reconocimiento de alguien. La suspensión está en la Constitución y la destitución, la vacancia por incapacidad sumaria. Lo que se ha hecho ayer es totalmente apegado a ley. Si hay algo que ha hecho este Congreso es estar apegado a ley. Que nos están dando apoyo internacional, recién se están comenzando a conocer los hechos y obviamente se están asimilando. Las preguntas que usted tiene también las tienen distintas personas con las organizaciones internacionales que hemos tomado contacto. Pero nuevamente no vamos a dar la impresión de que hay normalidad si es que las cosas están como están. Y la normalidad, yo le puedo decir, hoy día muchos de mis asesores y colaboradores no han podido venir. Entonces, ¿que esto está normal? No. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta a cargo de Roberto Cortijo, de la agencia France Press. La situación se ha polarizado en tal forma. Mi pregunta va ahí, si es que hay la intención o aceptarían que se tienda puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo para superar esta crisis política, que los más afectados no son tanto el Ejecutivo y el Legislativo, sino la población y todo. Y una segunda pregunta es, si es que ustedes van a mandar algo al Tribunal Constitucional para que explique si es legal lo que ha hecho el Ejecutivo. En lo que toca a mi persona no he hecho sino extender la mano al gobierno porque concurro con usted. El problema es de la población peruana. Nosotros le habíamos extendido desde que yo tomo la presidencia, preocupación, salud, educación, trabajo y seguridad. Que esa era de la agenda y estamos dispuestos a discutir cualquier otra agenda. Lamentablemente lo que hizo el presidente fue invitar a la oposición y no me volvió a llamar por teléfono. Que hubo la voluntad de tender puentes, todas. Que se quiso conversar, ninguna. Respecto, perdón, la segunda pregunta. Bueno, eso en este momento lo estamos evaluando. Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar, dada que hoy día sabemos que hay una captura de hecho en la no renovación del Tribunal Constitucional con la declaración de esta vocal
nos damos cuenta por qué es que no se quiso renovar el Tribunal Constitucional. Hoy día sabemos ya que este era un tribunal adicto al gobierno. Por eso la incomodidad con el nombramiento. Ahora lo entendemos desde hace 3 días. Por eso, hablar que la comisión permanente está funcionando en este momento de acuerdo a lo que le venía explicando al amigo, personalmente no creo que está funcionando. Es una figura, es simplemente algo que posiblemente que hagan lo que quieran, más bien. Muy bien, voy a intervenir entonces yo ahora. Soy Fernando Jimeno de la agencia EFE. Tengo 2 preguntas a partir de lo conversado hasta ahora, señor Olechea. La primera, tengo entendido que las resoluciones o decisiones que ustedes tomaron ayer en el Pleno a partir del anuncio de la disolución, tanto la suspensión del presidente como el nombramiento como presidenta de la congresista y vicepresidenta Mercedes Araoz, no figuran en el peruano, en el diario oficial del peruano. Son por lo tanto estas decisiones son por lo tanto firmes o no son por lo tanto legales. En otro orden de cosas, pasando al tema del... Sí, por supuesto, adelante. Sí. Ayer en la noche ustedes han visto a la notaria, la señora Tambini, tratando de ingresar las resoluciones que simplemente no fueron aceptadas. Hemos enviado al peruano una serie de resoluciones el día de ayer, tampoco han sido aceptadas. No entendemos por qué. Si estamos en un régimen normal, ¿por qué no se aceptan y se le da trámite a procedimientos de ley normales? Los periódicos tienen abierto las 24 horas y sobre todo para estos temas, cuando tuvo que presentar el presupuesto, el ministro de Economía me dijo no lo termino hasta el domingo, porque él tenía la obligación de entregarlo el viernes. Yo le dije, entréguelo el domingo, no hay problema, el presupuesto de la República es importante que esté bien presentado el día lunes. Si usted necesita sábado y domingo, trabaje sábado y domingo. Y trabajamos nosotros el domingo. Y menos en un periódico que tiene temas tan delicados como es la Gaceta Legal. Anoche no ha sido aceptada las resoluciones. Muy bien, gracias. La otra pregunta ya era pasar al tema del adelanto electoral, ¿no? Ustedes, personalmente usted, citó a la Comisión de Venecia para que vinieran aquí, estuvieron aquí, escucharon a todas las partes y antes de que ellos emitieran una opinión se procedió a archivar el proyecto de adelanto electoral, ¿no? Primero, la Comisión de Venecia es consultiva. La Comisión de Venecia nace para justamente países que el bloque oriental venían a vivir la democracia, aprendieran lo que era el balance de poderes. Entonces, justamente una de las características de los regímenes totalitarios detrás de la cortina de hierro es hacer aparentar que hay legalidad, que hay un poder judicial, que hay un Congreso. El Congreso del partido, el Ejecutivo, o sea, todo eso. Entonces, la Comisión de Venecia es creada para decir, no señor, usted no puede hacer eso con el Ejecutivo, usted no puede hacer eso con el Judicial, y comenzar a generar lo que se llama el verdadero balance de poderes, en que cada poder tiene sus atribuciones. Entonces, yo invité, por iniciativa de la presidenta de la Comisión de Constitución, la doctora Rosa Bartra, quien nos acompaña ahí, si quieren hacerle algunas preguntas sobre constitucionalidad y los temas, yo creo que si quieres, Rosa, acompañarnos, vente. Ella me sugirió, ¿por qué no invitamos a la Comisión de Venecia en ánimo de buen componedor? No en ánimo que dijera, tú tienes la razón o tú tienes la razón. Era en ánimo de darnos a ambas partes lo que hoy día hace en el mundo, dar luces sobre este tipo de conflictos. Y debe venir en octubre con una recomendación para ambas partes. No es vinculante lo que dice. O sea, no fuimos a un foro a que nos dijeran, tú estás bien o tú estás mal. Lo que queríamos es, por favor, entendámonos. O sea, las señales que hemos siempre dado, mientras que yo estaba en la presidencia, ha sido de entendimiento y siempre extendiendo la mano. Todo lo que yo le he pedido al señor presidente, le extiendo la mano. Y vino con el adelanto de elecciones. Vean ustedes el discurso que yo tomo el 28 de julio, y a la mañana siguiente viene con el adelanto de las elecciones.
Cada vez que yo le he ofrecido la mano y había un discurso, el presidente ha venido con una innovación legal, hasta que finalmente ha hecho una interpretación de falta de confianza. Una interpretación es un tema altamente subjetivo y por lo general las leyes son previsibles y de efecto objetivo. Siguiente pregunta, ¿quién quisiera continuar? Roberto, por favor. Señor presidente, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Es lo que nos preguntamos todos, porque el Congreso está cerrado, la Comisión Permanente, lo acaba de decir, no funciona. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los pasos que van a dar ustedes? Mire, obviamente acá hay una grave infracción inconstitucional. El sistema legal, esperemos, responda. Tenemos hoy día pruebas de que el Tribunal Constitucional está comprometido en su estructura actual. El nombramiento que hemos hecho de un vocal el día de ayer es totalmente apegado a ley, no puede ser anulado, no se ha recibido el día de ayer la resolución nombrándolo como manda la ley. Entonces todo depende al nivel de ilegalidad que ya estamos llegando y los niveles ulteriores de ilegalidad. Lamentablemente en el mundo la toma de los países por este tipo de actos, de nuevo tipo de golpes de Estado, es muy imitador de la realidad. Y después cuando descubren los problemas, el mundo entero se escandaliza. Bueno, nosotros obviamente lo único que tenemos en los que somos los parlamentarios electos, representantes, de acuerdo al mandato constitucional, trataremos de actuar de acuerdo al mandato constitucional y defender la Constitución por la cual nos comprometimos cuando tomamos este camino, ¿no? O sea, para una persona que vengo del mundo empresarial he dejado muchísimas cosas de lado para venir a servir a mi país. Entonces me encuentro que el compromiso que yo tengo con mi país me lo están robando. Entonces yo tengo que ver cómo es que puedo detener al lado. Más no le puedo decir. Muy bien. La congresista Rosa Bartra me pedía por favor intervenir para precisar el tema de la Comisión de Venecia. Entonces, le agradecemos mucho el interés tanto de ella como de otras congresistas de la bancada de Fuerza Popular que también han estado presentes durante la reunión. Y por favor, entonces, señora Bartra, si puede ser, no le pido, por favor, le pediría que no hiciese una explicación muy profusa porque entendemos más o menos cómo se ha desarrollado toda la comisión de Constitución en este tema, así que por favor adelante con la precisión. Muchas gracias. La comisión acudió a la Comisión de Venecia en julio, cuando el presidente de la República presenta una cuestión de confianza para imponer al Congreso de la República 4 reformas constitucionales imponiéndole plazo y resultado. Es decir, diciéndole, tú tienes que resolver hasta esta fecha, 25 de julio, y como yo te digo. El pedido no fue aceptado, no fue tramitado como corresponde, porque la Comisión de Venecia requiere que un poder del Estado acuda ante ellos. Cuando el presidente Olaechea asume funciones, hace la consulta, ya también por el nuevo pedido de recorte de mandato y la solicitud del presidente de que en un referéndum se definiera si él podía o no ir a la reelección. Cuando esto se hace, ya la Comisión también había aprobado un cronograma, y este cronograma que había sido aprobado por el Pleno de la Comisión de Constitución disponía que en septiembre debería resolverse ese proyecto de ley. Todas las actividades estuvieron respetando escrupulosamente ese cronograma, se tuvieron más de 2.400 minutos de debate y se archivó por decisión absolutamente mayoritaria, 13 votos a favor y 1 en contra, dentro del cronograma que había establecido la Comisión. Se tuvo en cuenta para el dictamen lo que históricamente ha recomendado la Comisión de Venecia en temas como referéndum, como democracia representativa, como pedidos de recorte o ampliación de mandato. Gracias, congresista. Pasamos entonces a una nueva pregunta. ¿Quién quiere continuar? Álvaro, ¿sí?
Bien, me alegro. A ver, en realidad es la misma pregunta que le hice al principio, gracias, que le hice al principio al presidente del Congreso, y es si desde los parlamentarios hay algún tipo de pensamiento o de sensación de que se pudo haber hecho algo de alguna forma distinta para evitar el desenlace que se vio ayer. Hablamos, por ejemplo, de la comisión que se reunió en esta misma sala y la pregunta era, había tanto interés del Gobierno en llevarlo al Pleno que ¿por qué no se cumplió? ¿No? ¿Por qué no se le dio, digamos, el gusto? ¿O que había algo que podían haber perdido por haber aceptado esa medida, ¿no? Todos los actos que debe realizar una comisión dictaminadora y un congresista de la República tienen que estar escrupulosamente constreñidos a lo que nos permite la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso. Ningún acto por fuera de lo que esté establecido allí puede considerarse válido. Una comisión dictaminadora no está habilitada para poder autoexonerarse de un procedimiento. Lo que se pretendía era que la comisión se autoexonere de dictaminar y pase directamente al Pleno. Eso no es posible. Se les dijo a todos los interesados en impulsar esta exoneración y pase directo al Pleno que acudan a la instancia pertinente, que es la Junta de Portavoces. Y eso se les dijo no en una, sino en 3 sesiones antes de la sesión de archivamiento. Debo dejar constancia en este acto y ante ustedes que ni uno solo de los congresistas que impulsaba el pase al Pleno pidió esto ni en Junta de Portavoces, que es la instancia en la que corresponde, ni formalmente ante la Comisión. Por lo tanto, la Comisión actuó dentro de lo que el reglamento no solamente le permite, sino además lo obliga. Gracias de nuevo, congresista Bartra. Sí, Carlos, por favor. Aprovecho el tiempo para una precisión. Que usted dijo al inicio que en el Perú nunca ha habido posibilidad de solución cuando hay un Congreso de mayoría opositora al Ejecutivo. De esa frase se desprende que usted cree entonces que este final era inevitable, el final ya sea, porque si no había posibilidad de solución con un Congreso opositor al Ejecutivo, era inevitable el final, ya sea por disolución del Congreso, por vacancia presidencial. Pregunta muy interesante. Yo creo que cuando el Perú ha vivido eso, los hechos históricos lo prueban. Esta no ha sido la excepción. Ojalá encontramos. Nosotros nos hubiese encantado que sea la excepción. El problema viene en la tercera atribución, yo creo, del Congreso, la fiscalización. Obviamente cuando uno fiscaliza y no es del partido, las fiscalizaciones son más difíciles de entender o son más difíciles de asumir. Y yo creo que por ahí ha venido muchos los problemas. Que era inevitable que o se disolvía el Congreso o se vacaba el presidente. Lo que había mucha incomodidad en ciertas investigaciones. Bien, me gustaría hacer una pregunta yo. Sobre todo en principio a la exposición inicial que usted ha hecho, donde ha comentado que por parte de usted no considera que está mal, que esté la consideración que tiene la población de que el Congreso sea corrupto, porque no maneja presupuestos para obras ni para ejecución de presupuestos, ¿no? Pero le pregunto, ¿no considera que la corrupción no es solamente una cuestión económica, sino que también hay otras decisiones que el Congreso ha tenido en su mano en muchas votaciones, donde ha habido temas éticos, morales, donde también se considera que eso puede ser un asunto de corrupción? Hablo, por ponerlo en el piso, por un asunto más concreto, por ejemplo, cuando saltó el caso de los cuellos blancos, todas las decisiones que se tomaron en cuanto a hacer denuncias constitucionales y casos similares, ¿no? Okay. Obviamente acá vamos a tener que tener cuidado con lo que son las caracterizaciones. Es cierto que unos congresistas han cometido errores, definitivamente, y algunos errores bastante burdos o comportamientos que claramente iban contra la ética. Sin embargo, hay un tema que se llama debido proceso. En el Perú nadie puede ser condenado, teóricamente,
sin un debido proceso, con derecho a defensa y en 2 instancias. A veces hay la sensación que se caracteriza en periódicos, revistas o afines, que si alguien comete una falta, el presidente puede agarrar del cuello al congresista y sacarlo a patadas por la puerta. No es así. Así, ciertos congresistas que han tenido comportamientos realmente bastante vulgares tienen derecho a juicio, tienen derecho a defensa, tienen derecho a doble instancia. Por eso yo creo que en los países de donde ustedes vienen no hay ningún linchamiento express permitido, salvo en costumbres en algunos pueblos que se mantienen los castigos populares, en que lo agarran a correazos al que se ha portado mal y ya, listo, lo corregimos inmediatamente. Entonces se ha creado una figura caricaturesca de cómo debería castigar el Congreso. No es así. Cuando yo asumo el Congreso, habían casos que el presidente Salaverry no los había hecho bajar porque él tenía uno. Y lo primero que hicimos fue evacuar todos los casos de ética que ya estaban y que debían ser procesados, y los procesamos. Inclusive del partido mayoritario o de la mayor minoría. Porque hoy día nadie tiene mayoría en el Congreso. O hay un consenso o el Congreso no es viable. Por eso solo logramos un solo vocal para la Corte Constitucional, uno solo. Porque no hubo un consenso entre 6, 7 bancadas para poder lograr los 87 votos para nombrar uno. O sea, el Congreso ya no es un Congreso donde hay una mayoría clara. Hay países en el mundo hoy día que no pueden tener un gobierno porque no se pone de acuerdo en su Congreso. Y creo que tú debes conocer algunos. Nosotros también tenemos que lograr consensos para hoy día tomar decisiones. Entonces hay una caricaturización bastante larga. Que la mayoría, no lo sé, ustedes deben haber sabido que hay una marcha al grupo que yo pertenezco que se llama Con mis hijos no te metas. Hemos marchado 650.000 personas, nadie ha sido reportado. Entonces yo no sé si la mayoría son 2 manzanas gritando en la puerta o si es que es una calle con 60.000 personas. No sé qué cosa es mayoría allá en el Perú. Y si quieres te paso todas las fotos. Hemos marchado en 37 ciudades de la nación. No existimos, o sea, no sé qué es la mayoría en el Perú ya. Entonces, ahí hay temas. Rosa, ¿tú quisieras complementarme, por favor? Muchas gracias. Con respecto a esa teoría que se ha vendido y se ha vendido mundialmente con respecto a que este Congreso habría blindado, que fue la pregunta, caso de los cuellos blancos, por ejemplo, tengo que decir que los casos que han venido a este Congreso han sido tramitados de acuerdo a lo que esté establecido en nuestra normatividad. Y al ex juez César Inostroza, por el que más se ha hecho reclamo acá, no solamente se le destituyó, se le denunció por 4 delitos y se le inhabilitó por 10 años en la función pública. Me pregunto, ¿qué blindaje puede haber cuando este Congreso toma las decisiones que debe tomar? Y así con respecto a todos los casos que han venido acá, todo caso que ha tenido un sustento real para ser tomado en cuenta ha sido procesado y debidamente sancionado. Este Congreso no ha blindado, que es el término que se ha mal empleado, a nadie. No ha obstruido absolutamente nada. No hay un solo acto de gobierno que este Congreso no haya no solamente avalado, sino también facilitado. Se les ha dado 3 leyes para poder emitir 200 decretos legislativos, 213 decretos legislativos. Eso no pasa de ser desinformación y desinformación interesada. Ahora, sí se ha pretendido que este Congreso, mal utilizando la ley, denuncie, por ejemplo, por delitos de organización criminal, sin ningún elemento fáctico que dé cuenta de eso. Tanto así que en España, al tramitar la extradición del ex juez Inostroza, queda claramente establecido que no hay elementos de convicción que permitan la extradición del señor por ese delito, lo cual reafirma la posición que tomó este Congreso en base a los elementos que se presentaron. No es verdad que este Congreso ni haya protegido ni haya blindado a nadie. En los casos de ética, todos los congresistas que han tenido elementos de convicción para ser sancionados han sido efectivamente separados de sus funciones. Perdón, quisiera presentar al congresista Salvador Eresi, que es segundo vicepresidente, al congresista Gilbert Violeta y a la congresista Chacón, Cecilia Chacón. Acá tenemos a la congresista Luz Salgado, que ha sido presidenta también del Congreso.
agrediendo físicamente. Bueno, perdón, estoy teniendo un problema que voy a tener que ir a ver porque se trata de la agresión a un congresista que es un exalmirante de la Marina peruana y un hombre de 65 años. Entonces, y yo los dejo, yo me voy a retirar, en este tengo caso, que averiguar qué está pasando. Le agradecemos mucho el interés de todos los congresistas que han estado aquí en la sala, pero bueno, ya dado el tiempo que estamos cumpliendo, que más o menos estamos sobre el tiempo que habíamos pactado, y dada la urgencia que se ha suscitado, creo que con esto más o menos estaríamos culminando la conferencia. Lo interesante de este golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, son las apariencias que se están logrando. Entonces, pero no se confundan. Acá hay una violación de la legalidad. El doctor Violeta les puede dar un pequeño alcance final. ¿Me van a permitir? Gilbert, por favor, ¿puedes venir y sentarte? Presidente, no más que una pequeña, sencillamente, referencia. El Parlamento de la República en este momento está bloqueado por disposición de la Policía Nacional del Perú, pese a que la Constitución Política dice que el único que puede disponer o restringir el acceso al Parlamento es el presidente del Congreso. Y eso no se está respetando. Y quienes hemos logrado ingresar a este Parlamento hemos sido víctimas de agresiones de unas turbas enviadas por el Poder Ejecutivo, porque no ignoramos ni somos ingenuos para pensar de que esa es una movilización espontánea. Y el congresista Carlos Tubino acaba de ser agredido físicamente en el ingreso del Parlamento en una calle aledaña, y queríamos hacer esa denuncia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Violeta. Le agradecemos entonces mucho la presencia que ha tenido aquí al señor Pedro Lachea, presidente del Congreso, y le esperamos en una próxima ocasión. Recordamos que esta conferencia, esta reunión había sido pactada incluso antes de que sucediesen todos los hechos que han ocurrido entre el viernes y el lunes y ayer, ¿no? Entonces, por eso ha cobrado todavía más importancia que estemos hoy aquí reunidos. Le agradecemos mucho a todos el interés prestado para estar aquí presentes y esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias.